El tema de esta tarde tiene que ver con la oración del Padre Nuestro y estamos nosotros continuando. Y en este momento vamos a abordar el tema de líbranos del mal, que está en Mateo 6, versículo 13. El propósito es que seamos conscientes que tenemos un enemigo y ese enemigo es Satanás y sus demonios. También tenemos una manera efectiva de vencerlo. Ahora, ¿por qué vivimos temerosos en este mundo como si las desgracias y los problemas son casi imposibles de enfrentarlos con el bien? Y muchas veces nos vemos empujados a usar el mal. ¿Por qué? Porque no sabemos que tenemos un arma poderosa que no hace mal a ningún prójimo, pero que viene de Dios para vencer al que es verdaderamente nuestro enemigo. En el año 2019 conocí a un joven de unos 30 años aquí en Londres. Ambos trabajábamos para una empresa de comida rápida. Él tenía un cargo medio en la empresa y se le veía con mucha capacidad y ambición de progresar en la empresa. Un día conversando con él sobre el Evangelio, él me dijo que no podía dormir con la luz apagada ni con la puerta cerrada. Él tenía mucho miedo porque sentía que venían espíritus a llevárselo y de pronto otro joven se sumó a la conversación y también tenía problemas con espíritus, pero él ya se había acostumbrado con presencia de estos espíritus en su casa. Ahora, estamos hablando del siglo XXI, en pleno avance de tecnología. Parece cuentos del siglo XX o cuentos urbanos, pero es una realidad. Muchas personas tienen problemas espirituales muy fuertes. La frase, más líbranos del mal, primeramente identifica una identidad. Necesitamos entender qué significa el mal en esta frase para poder orar y decirle al Padre que está en el cielo que nos libre del mal. Porque si no logramos identificar qué significa el mal, entonces no sabremos qué estamos pidiendo. Aquí la palabra mal gramaticalmente está identificando a un sustantivo. Entonces el mal está personificado, es decir, es un ser. Aunque podemos incluir a toda clase de mal contra nosotros, por ejemplo, Padre, guárdanos de la enfermedad como el COVID-19, que es un mal para todos en este momento. También podemos decir que nos guarde del hombre malo o de la mujer mala, que también existen, personas cuyo propósito es hacer daño, como por ejemplo un ladrón, un asesino o un pederasta. También podemos identificar una situación mala, por ejemplo, una reunión en el trabajo donde hay compañeros con malas intenciones, aunque parezca absurdo, pero en el trabajo muchos quieren nuestro puesto de trabajo, sea para ellos o sea para su círculo. Y de todos estos asuntos podemos pedir al Padre Celestial que nos guarde del mal. Además, en la Escritura encontramos que hay un ser donde la maldad se concentra. Por donde se le vea hay maldad. No hay ser como él. Y tiene un ejército que es poderoso, que le acompaña y que gobierna ciudades y regiones y que están muy bien organizados en todo el mundo. El ejemplo, el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5, versículo 19, él dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El apóstol Juan nos está mostrando que el maligno es un ser que tiene a todo el mundo bajo su poder. El apóstol Pedro, en su primera carta, 5:8, dice, estad alerta, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho, como león rugiente buscando a quien devorar. Aquí el apóstol Pedro identifica al diablo, el cual es un ser que existe, y hay tres palabras a considerar. Acecho. Está cuidadosamente atento para que en el menor descuido ataque. Además, también podríamos decir que está armando trampas para que caigas tú y yo. La segunda palabra es adversario, es un enemigo. Si tú creíste hasta aquí que no tenías enemigos, pues ya tienes una mala noticia, tienes un enemigo. Y este enemigo quiere devorarte, pero tú puedes decir, no, yo no me meto con el diablo y él no se mete conmigo. Falso, él es tu enemigo. La tercera palabra es devorar. En otras palabras, nos quiere tragar, nos quiere destruir. Pero el diablo no está solo. A él le acompaña un ejército muy organizado que lo describe el apóstol Pablo en Efesios 6:12. Porque no tengo lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí el apóstol Pablo está identificando a seres espirituales con autoridad, que verdaderamente buscan nuestro mal. Hasta aquí podemos estar seguros que tenemos a un enemigo muy malo que es invisible, pero está ahí y quiere destruirnos. Recuerda, su propósito es destruirnos, como el diablo o Satanás, ¿cómo él intentará destruirnos? Mira, si eres creyente verdadero, buscarás sacarte de la voluntad de Dios
para tu vida. El ejemplo lo tenemos cuando Jesús está en el desierto y es tentado por Satanás. Mira lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Satanás sabe bien, sabe que Dios tiene un plan que es bueno, agradable y perfecto para ti. Pero Satanás buscará debilitar tu fe y debilitar mi fe para que dudemos del Señor y de sus promesas. El ejemplo lo tenemos con Juan el Bautista en Lucas 7:19, donde él llama a sus discípulos para que vayan a Jesús y le pregunten si él era el que había de venir. Pero Juan el Bautista no se queda hundido en su duda, sino que va y busca o acude a Jesús para confirmar si él es el que había de venir. Pero muchos no hacemos eso. Con una fe que duda, nuestras oraciones son difíciles de responder porque uno de los requisitos de la oración es creer las promesas de Dios. Luego de un tiempo de dudas, dejamos de orar. Entonces dejamos de vivir la vida cristiana sin los recursos de Dios y vivimos en este mundo habiendo conocido a Dios y su palabra, pero sin creerla. Y no tenemos otra opción que vivir como si fuéramos no creyentes. En este punto hemos dejado de ser la luz y la sal de esta tierra que ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Además, la vida se ha convertido en una completa oscuridad donde ya no sabemos si Dios existe, donde nuestra vida espiritual ha caído en una espiral rumbo abajo. Pero tú qué dices que no crees en Dios. Sería bueno que me escuches para que por lo menos oigas y quién sabe te interese conocer más sobre cómo el diablo destruye tu vida. Mira, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El diablo destruye la vida de una persona no permitiendo que la persona logre entender el evangelio y no pueda conocer lo que Cristo puede y quiere hacer en su vida. Jesús vino para librarnos de la muerte eterna. Todo el que comete pecado, por su pecado debe morir. Entonces, todos morimos porque todos hemos pecado. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todo ser humano tiene un veredicto, que es la muerte. No hay ni uno que esté libre de este veredicto, pero con la muerte de Jesús en la cruz, Él pagó la condenación por el pecado. Si bien es cierto, Jesús murió por los pecados de toda la humanidad, no significa que automáticamente todos son salvos. La salvación es para todos, pero la salvación se aplica en el momento que una persona decide creer verdaderamente en Jesús, reconociendo que Jesús murió por sus pecados de manera personal. En el instante que la persona cree en Jesús, el perdón de Dios se aplica a esa persona y en ese momento la persona es liberada de la condenación. Esa persona ya no muere eternamente. Por eso dijo Jesús en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y aquí Jesús no está hablando de la reencarnación, está hablando de la resurrección. Todo ser humano es eterno, sea que viva eternamente o que existe eternamente separado de Dios en el infierno. Satanás sabe esta verdad, por eso su intención es que nunca creas en Jesús el Salvador. De esa manera, Satanás destruye tu vida. ¿Y cómo logra su propósito? Él tiene un método que le ha dado resultado por mucho tiempo, que es la mentira. Por eso la Biblia lo presenta en Juan 8:44, hablando del diablo, dice, él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Satanás va a usar la mentira para todos los niveles de la sociedad, por lo menos en tres maneras. En primer lugar, va a negar la verdad. En Génesis capítulo 3, del 1 al 4, dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Aquí Satanás, en forma de serpiente, está negando lo dicho por Dios a la mujer. Y de esta manera, de negar la verdad de Dios, lo ha seguido haciendo a través de toda la existencia humana. Muchos han querido negar la existencia de Jesús, pero no han podido porque está demostrado por la historia que Jesús existió. Pero fueron a la siguiente opción, negar
lo que él dijo, pero tampoco han podido, porque las copias que existen del Nuevo Testamento confirman la fiabilidad de las escrituras desde los inicios. Se ha querido negar la resurrección. Hay evidencia histórica fuera de la escritura que Jesús resucitó a los muertos. Y este punto es el más importante, porque la resurrección de Jesús cambió la vida de sus discípulos incrédulos, que lo abandonaron, lo negaron y lo traicionaron. La resurrección fue tan evidente ante ellos que recién creyeron todas las cosas que Jesús había dicho. Y este impacto no solo afectó a los 11 que quedaron, sino a los demás que los acompañaban, que eran como 120. Este puñado de personas transformó al mundo que después de 2000 años aún sigue cambiando vidas el Evangelio, la resurrección de Jesucristo. Pero hay otra manera de usar las mentiras por Satanás y es descontextualizar la verdad. Descontextualizar la palabra de Dios es usar un texto bíblico y darle otro significado diferente al que significa. Por ejemplo, en Mateo 4:6, Satanás le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Aquí Satanás está citando un pasaje bíblico que está en Salmos, capítulo 91, versículos 11 y 12. Esta cita es verdad, porque Dios guardará de ti, Él enviará a sus ángeles para que te guarden en tu camino y no tropieces. El contexto es todo aquel que se refugia en Dios, Dios lo guardará de los enemigos y de los peligros que lo acechan, que la persona muchas veces desconoce. Satanás está maquinando destruirte y va a usar todos sus recursos, pero Dios ha prometido que nos guardará. Aquí Satanás intenta seducir a Jesús a que busque el mal lanzándose abajo, porque si eres el Hijo de Dios, Dios te guardará. El problema aquí es que si una persona decide por sí mismo ir hacia el mal, Dios no lo va a guardar. Pero Satanás escoge una verdad de Dios y la aplica de manera equivocada. En otras palabras, diría así, si tú mismo, Señor Jesús, decides ir por un mal camino, Dios va a enviar a sus ángeles para que el mal que tú has elegido no te suceda. Ahora suena diferente. La descontextualización es el método de Satanás más difícil de diferenciar, porque está usando la palabra de Dios, no la niega, pero sí la mal usa. Si decimos que somos cristianos, nuestra fe debe estar basada en la verdad bíblica, pero si no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo sabremos qué es lo que creemos que la Biblia enseña? No es suficiente leer la Biblia, es necesario escudriñar las escrituras y creerlas. Pero hay otra manera de mentir por parte de Satanás y es aparentar que está de acuerdo con la verdad. En Hechos capítulo 16, versículo del 16 al 18, Pablo está con otros creyentes y dice, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió aquel mismo instante. El apóstol Pablo se encontraba en este momento en Tiatira. Actualmente es una ciudad de Akhisar, en Turquía. Había una muchacha que adivinaba el futuro, y la gente venía a ella a cambio de dinero. Ella le decía a la gente lo que aparentemente iba a pasar. Cuando el apóstol Pablo llega a la ciudad donde ella estaba, ella proclamaba que Pablo y los que estaban con él eran siervos de Dios Altísimo. Ella sabía que el apóstol Pablo iba a estar poco tiempo en esa ciudad. Y ella, al decir que Pablo era siervo de Dios, podía dar la apariencia de estar con Dios. ¿Cuál era el engaño? Que la fuente de esta adivina, para saber el pasado y el futuro, haga creer que es Dios. Y cuando el apóstol Pablo se vaya, muchos seguirán creyendo que ella viene de Dios. Pero el apóstol Pablo lo desenmascara y reprende al demonio que está dentro de ella, y ella es liberada y no puede adivinar el pasado y tampoco el aparente futuro que le decía a las personas. ¿Cómo actúa aquí la adivinación? Te dicen tu pasado y esto Satanás lo sabe porque a través de sus demonios es informado lo que te pasó. Pero el futuro nadie lo sabe, pero Satanás sabe una cosa. Según Deuteronomio, capítulo 18, del 10 al 12, dice, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación,
ni hechicería, o sea, agorero, o hechicero, o encantador, o medium, los que practican o practicaron la ouija, o espiritistas, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones delante de ti. En otras palabras, aquel que hace estas cosas, la destrucción vendrá a su vida. Satanás sabe perfectamente que si tú atentas contra Dios, juicio de Dios vendrá a tu vida. Todos buscamos vivir mejor en esta vida, pero si alguno practica alguna de estas cosas, en el tiempo verás que tu vida ha ido de mal en peor. Pero muchos podemos pensar que Satanás toma vacaciones, o que se da su siesta, o por el día duerme porque por la noche se moviliza. Pues déjame decirte que no es así. Satanás no te da tregua, no da tregua a nadie. Muchos tenemos la creencia de que Satanás solo se moviliza por la noche, pero los casos que vemos en la Biblia son situaciones de día. Satanás está operativo las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Otros piensan que por ser Navidad, Semana Santa, Satanás no opera, pero eso es mentira. Nosotros hemos separado en el calendario fechas para celebrar fiestas cristianas, como el nacimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero eso no significa que Satanás está inoperativo. Antes, con mucha más fuerza, agresividad y astucia, actúa, porque en esas fiestas bajamos más la guardia, porque estamos más preocupados por lo que vamos a hacer que por buscar a Dios a través de la oración. Pero también tenemos el tiempo de las vacaciones. En Europa, la mayoría de las iglesias toman vacaciones en el verano. Algunas cierran las reuniones de la iglesia en el mes de agosto, otras cierran la reunión de oración durante este mes, porque tenemos que tomar un descanso. Pero Satanás sigue operando. La mayor cantidad de divisiones de las iglesias se dan en estas fechas. La mayoría de separaciones de parejas se dan en estas fechas. Podríamos argumentar que la convivencia se hace más difícil en este tiempo, pero la realidad es que hemos dejado de orar y solo la oración al Padre Celestial puede guardarnos de los ataques de Satanás que busca destruirnos. Recuerda, Satanás no da tregua a nadie. Él sigue maquinando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso en las fiestas cristianas. Él dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. E incluso, Satanás está cerca de ti, esperando una oportunidad. Muchos pensamos que Satanás y sus demonios están en los lugares oscuros, en los cementerios, pero eso no es cierto. Satanás y sus demonios se encuentran alrededor de ti. Mira Efesios 6:12, que dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta frase, regiones celestes, significa en los aires. Ellos están sobre nosotros, a nuestro lado, esperando el momento para aprovechar la oportunidad de destruirnos. Mira lo que dice 1 de Pedro 5:8. Estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero también Satanás puede usarnos como instrumentos de engaño para otros. Cuando Jesús va a ir a Jerusalén para morir en la cruz, Pedro se interpone y le dice, Maestro, no es necesario que vayas a Jerusalén y mueras. Pero mira lo que dice Mateo 16:23. Entonces Jesús responde a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro viene ante Jesús con palabras muy suaves, llenas de compasión, pero Jesús identifica a Satanás que está usando a Pedro para sacarlo de la voluntad del Padre Celestial. Entonces Jesús reprende a Satanás, pero no todos tenemos el discernimiento de Jesús. Entonces fácilmente podemos ser engañados por Satanás y estar fuera de la voluntad de Dios. Nuestro enemigo, recuerda, trabaja en todos los niveles de las edades. Muchos hemos creído que los niños son angelitos de Dios, los cuales Satanás no los puede tocar. Pero mira, a Jesús le trajeron un joven que estaba endemoniado. Si tú miras Marcos capítulo 9, versículo 20 y 21, mira lo que dice. Y se lo trajeron cuando el espíritu vio a Jesús, o sea, el joven que estaba endemoniado, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto?
Y él respondió, desde su niñez. ¿Cómo es que un niño puede ser endemoniado? Satanás conoce perfectamente la imaginación y la credulidad de un niño. Entonces va a trabajar a ese nivel para que los niños le inviten a Satanás a vivir en él. Porque Dios ha diseñado al ser humano de tal manera que el Espíritu Santo pueda vivir en él. Y Satanás sabe de esta cualidad del cuerpo humano y toma ventaja para que sea un demonio o muchos demonios que vivan en el interior de un niño antes de que el niño conozca a Jesús y venga el Espíritu Santo a morar en él. Ahora, ¿pero cómo lo hace Satanás? A través de la serie de series para niños, los videojuegos, de las películas y canciones, donde los demonios o espíritus poderosos son amigos de los niños, que los hace invencibles si ellos repiten ciertos conjuros. Pero la realidad es que estos conjuros que están en estos programas o series, están dándole derecho a los demonios a entrar y apoderarse del niño. Un ejemplo, por ejemplo, Dragon Ball. Es una serie que atrae a los niños y adolescentes para promover mucha emoción, fidelidad y amistad y heroísmo. Se introduce como unos niños que buscan unas perlas o unas esferas para cumplir sus deseos, pero también presenta sucesos que para ganar tienes que matar si es necesario. La violencia es uno de los motivos por qué niños y adolescentes son más agresivos y el índice de muerte entre adolescentes crece cada vez más y más. Este anime para niños presenta muchas escenas sangrientas donde la impiedad es un valor. Escucha, la impiedad. Esto puede incitar a un niño o adolescente en un momento de furia poder coger un cuchillo y traspasar el cuerpo de una persona, porque se ha familiarizado con estos actos. El personaje de Satanás se presenta como un salvador de la tierra y la identificación de Satanás con el 666 es totalmente inofensivo. Más bien trae seguridad y bienestar a todos aquellos que lo tienen. Esto está preparando el corazón y la mente de nuestros hijos para dejarse marcar por el número de la bestia señalada en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Este anime finaliza con el cambio de la historia humana que se revela contra los dioses y logra la victoria sobre la muerte, donde Satanás es parte de la humanidad y de la victoria. Podemos descubrir otros animes que desestabilizan la identidad sexual de un niño y nos encontramos con niños que a sus 3 años quieren ser como su superhéroe, que es una mujer, una niña, o niñas que se sienten muy solas e incomprendidas por la sociedad, pero que encuentran en otra niña o mujer una comprensión y les muestra cariño que no tienen y se enamoran y son felices. Recibir esta información entre los 2 y 12 años condiciona a muchos niños que se están formando en sus valores de vida. Además, también Satanás trabaja entre los jóvenes. Nuestro enemigo, el diablo, les ha hecho creer que la palabra de Dios es un engaño o que no es la única verdad. Eso no es posible, la verdad es una sola. Satanás le ha hecho creer a los jóvenes que el infierno no es tan malo como lo describe la Biblia. Ahí tú podrás hacer lo que quieras. Las llamas del infierno las presenta como inofensivas, porque el alma no es afectada por las llamas del infierno. Pero quiero decirte que las llamas del infierno afectan el alma, porque todos resucitaremos. El que no se arrepintió de sus pecados sufrirá tanto que será peor que una infección de muela, porque ahí será el llorar y el crujir de dientes. Además, Satanás lo presenta al cielo como aburrido, todo el tiempo orando, cantando alabanzas y leyendo la Biblia. Nada de eso es verdad. Estar con el Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo eternamente es lo más maravilloso e indescriptible que no podemos visualizar. Recuerda, Dios es todopoderoso y creador. Toda la diversidad de este mundo, los mares, las plantas, los paisajes llenos de hermosura han sido creados por Dios. Los diferentes frutos, los deliciosos manjares estarán a nuestra disposición. Ahí cohabitará el león y el cordero. Ya no habrá más llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte. Así que eso de que es aburrido no es cierto. Satanás también tiene un plan para destruir a los matrimonios y a cada persona de la humanidad. Pero, ¿cómo enfrentamos a Satanás y a sus demonios? Aunque Satanás es nuestro enemigo que quiere destruirnos. Mira lo que dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 4, versículos 3 y 4. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros hemos vencido a Satanás por medio de Jesús, pero ¿cómo nos mantenemos en victoria? Orando cada día al Padre que está en el cielo, pidiéndole, guárdanos del mal. Nosotros en sí mismo no tenemos poder. El poder está en Jesús. Jesús ha vencido a Satanás en la cruz. Y cuando estamos en Jesús, también podemos vencer a Satanás. Aquí, en el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar, pidiendo al Padre que nos guarde, que nos libre del mal y todo aquello que busca destruir nuestras vidas, nuestras familias y todo lo que nos rodea y lo que nos involucra. La victoria está en Jesús por medio de la oración. La oración del Padre Nuestro nos invita a pedir al Padre cada día que nos guarde del mal. Recuerda, Satanás viene por ti, por tu familia, por todos los que te rodean, padres, hermanos, tíos, tías, sobrinos, abuelos, además amigos y por toda la humanidad. Pero el Padre Celestial nos invita a que le pidamos, a que Él pelee la batalla contra el maligno. En ese día que levantamos una oración, en ese día tenemos la victoria. Cada uno tiene muchas actividades en el día y las hacemos según la prioridad que le hemos puesto. Si ponemos a la oración como una prioridad, lograremos tener victoria sobre el mal en nuestra propia vida y en nuestro propio matrimonio, con nuestros hijos, con las demás familias y también en el trabajo. Te animo a buscar a Dios cada día en oración. La oración del Padre Nuestro nos enseña quién es Dios, cuál es la prioridad en esta vida y también nos ayuda a identificar quién es nuestro enemigo realmente y cómo enfrentarlo. Si tu vida de oración no ha sido diaria, reconociendo que tienes un enemigo, espero que tu vida de oración ahora mejore y tengas una vida de oración diaria, sabiendo que solo el Padre Celestial puede darte la victoria sobre ese enemigo que ha pedido tu vida para destruirla. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias.